Hola, soy Javier Quiñones Guzmán, egresado y profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo una especialidad en restauración de monumentos y un doctorado con énfasis en la conservación del patrimonio cultural. Para la reflexión utilizaré un par de escritos que han sido publicados en la revista Avance de la Dirección de Investigación de nuestra Facultad de Arquitectura. El primero de ellos publicado en el 2019, haciendo relación un poco en el marco del primer seminario de arquitectura moderna en Guatemala, el cual se llevó a cabo en el 2017. Y utilicé también unas reflexiones que publicamos con un colectivo que denominamos como los metafóricos, publicado en el 2018 a través de un manifiesto con algunas reflexiones de arquitectura contemporánea, tomando en cuenta nuestro contexto actual. En este artículo yo proponía una lectura cronológica de la arquitectura que se ha gestado en nuestro país desde la prehispanidad hasta la modernidad, tocando un poco el tema también de la arquitectura contemporánea. Lo dividí según algunos hechos históricos que han marcado la vida a través del tiempo en nuestro territorio, empezando por el prehispánico, el cual le denominé la autenticidad, porque considero que tiene un poco de más valor desde el punto de vista original y auténtico de la arquitectura que se generó en ese tiempo, desde los primeros asentamientos hasta la llegada de los españoles en 1524, desde donde empieza otro periodo que le di por llamar la primera invasión en términos de arquitectura, ya que la arquitectura generada en este periodo fue pues prácticamente impuesta, fusionándose con la mano de obra y algunos conocimientos locales. Este termina para 1821 o 1847, que es cuando el territorio se proclama independiente de España, 1821. Sin embargo, empieza una administración como Federación Centroamericana que termina en 1847. En donde empieza el tercer periodo, que le di por llamar la segunda invasión, que es cuando llegan extranjeros, no precisamente españoles, en la reforma liberal y vuelven un poco el país en una región de producción agroexportadora, principalmente con la grana y el café, después viene ya el azúcar y el banano, pero empieza en realidad a partir de 1847 y termina para el terremoto de 1917 o que se puede, digamos, prolongar este periodo hasta 1944, cuando se llevó a cabo la revolución. A partir de 1944 empieza un periodo que yo le llamo la transculturación en términos de producción arquitectónica porque se fusiona el conocimiento extranjero con algunas visiones o concepciones filosóficas locales. Ahí es donde entra el periodo un poco de la modernidad en Guatemala a mediados del siglo pasado. Y bien se puede terminar este periodo para 1960, cuando empieza el conflicto armado interno, o se puede prolongar hasta 1976, cuando se da el otro gran terremoto en nuestro país del siglo pasado. Desde 1976 podemos hablar de una arquitectura contemporánea hasta nuestros días que ha sufrido bastantes variaciones y posiblemente podamos estar viviendo en una etapa que se pudiera llamar como la invasión virtual, desde mi apreciación. Un poco dentro del contexto de la década de los 40, que es donde nos vamos a centrar ahora para pasar al segundo artículo que publiqué en la misma revista, pero para el 2020, que se generaba de un estudio que estaba haciendo de una arquitectura bastante particular que se gestó en esta época de revolución entre los 40 y los 50 y tuvo origen a través de la mente de uno de los presidentes de esa época, Juan José Arévalo Bermejo, que había ido a estudiar su doctorado en pedagogía a Argentina y viene en la época de la revolución y se posiciona como presidente. Él trató de revolucionar la forma de educar a los niños, principalmente son escuelas del periodo de primaria, eh, tratando un poco de cambiar el hecho de construir escuelas
que eran todas las aulas del mismo tamaño y con las mismas condiciones, sin importar el grado o la materia que se daba, y además que todos tenían un patio en común y baños en común para el niño de 7 años como para el niño de 12 años. Entonces él trató de segmentar esa forma de hacer educación y planeó junto a un arquitecto, Rafael Pérez de León, las escuelas tipo federación, en donde convierte las aulas prácticamente autónomas, le llama él, debido a que cada grado de la escuela primaria tenía dos aulas a su disposición, un área lúdica y un área teórica, y dentro de esas aulas también variaban el mobiliario, porque la concepción era de que la clase de matemáticas no podía tener el mismo periodo ni el mismo mobiliario que una clase de artes plásticas, y que no teníamos que vernos obligados por un timbre u una campana para poder cambiar de periodo o salir todos al recreo al mismo tiempo, de tal manera que el maestro se volvía autónomo también en el manejo de su tiempo y podía cambiar de materia cuando él lo considerara necesario o cuando ya había terminado su tema de exposición o de transmisión hacia los estudiantes, y también podía sacar a recreo a los estudiantes cuando él lo considerara, de tal manera que también había un patio destinado para cada uno de las aulas en cada uno de los grados. Cada grado tenía entonces su aula teórica, su aula lúdica, su patio de recreo, su módulo de baños y unas áreas de apoyo como bodega o almacenamiento de otro mobiliario que podía servir auxiliar a otras clases, ¿no? De manera que esta conformación espacial de estas escuelas se vuelven muy particulares porque no son las típicas aulas que están en un corredor, todas con puerta, 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 y todas tienen las aulas del mismo tamaño y las mismas ventanas. Entonces, esa fue un poco la idea de estudiar estas escuelas para saber cuál era el hecho que les había dado esta composición formal y funcional. Pues me topé con la investigación documental que realicé, en donde encontré el escrito para 1949, en donde se justificaba esta filosofía de origen a las escuelas. El escrito se llamaba Solución guatemalteca para un conflicto universal entre la pedagogía y la arquitectura. Y hacía ver el presidente de la época de cómo era importante involucrar al usuario, en este caso los maestros, para diseñar un objeto arquitectónico a través del arquitecto. De manera que el arquitecto no es quien tiene la única y última palabra, sino tiene que involucrar a los usuarios temporales y permanentes para entender espacialmente qué es lo que necesitaban. Esto me trae un poco a la relación con el manifiesto de la arquitectura emocional, en donde prácticamente se buscaba transmitir algunas emociones a través de la creación de la arquitectura, y creo que temporalmente para nuestra época este es un buen ejemplo de cómo poderla vincular hacia esa forma de hacer arquitectura, generando emociones y sentimientos a través de los espacios que se crearon en este caso particular para las escuelas tipo federación. En la actualidad, ya pasados 2, 3 años de haber desarrollado esos escritos, yo me pongo a reflexionar hacia dónde vamos en la producción arquitectónica, y creo que comparto el hecho de, a través del diseño de los espacios, hacer transmitir algunas emociones y sentimientos a los usuarios, pero creo que más que la creación de un sistema constructivo particular, de algunas proporciones espaciales, de la utilización del arte o la plástica dentro de esta concepción arquitectónica, tenemos que tener claro que tenemos que involucrar a la naturaleza en esa concepción del espacio para hacer transmitir emociones y sentimientos, teniendo claro que es la naturaleza la que tiene que cobrar protagonismo sobre la arquitectura y no todo lo contrario que se ha generado en algunos ámbitos en la producción arquitectónica de los últimos años.
La arquitectura no puede tomar protagonismo sobre la naturaleza, sino más bien darle el protagonismo a la naturaleza sobre la arquitectura. De esta forma creo que eh, podremos transmitir nuevas emociones y sentimientos tomando en cuenta el contexto actual en el que nos encontramos y hacia dónde vamos. Muchas gracias.